Buenas tardes, señores estudiantes. Esperemos que lleguen el resto de sus compañeros que estén llegando. Perfecto. Entonces, hemos visto ya este tipo de técnicas no probabilísticas en la última clase. Vimos acerca del muestreo por conveniencia, ¿no? Donde ya se presentan la selección de los elementos de la muestra, ¿sí? Sobre lo que se va a hacer el estudio, ¿no? En particular, ya pudimos algunos casos. ¿Ya? También teníamos el muestreo por juicio, ¿sí? Que aquí ya viene con el escepticismo del investigador, ¿no? La creatividad, la experiencia para elegir a los tipos de entrevistados. No hay ninguna técnica en todo caso para elegir a esta muestra, el muestreo por cuota. Y aquí sí nos damos cuenta que fija cuotas para asegurar que la composición de la muestra sea similar que la población con relación a alguna característica, sexo, edad o raza. Sí, eso es muy importante. Por último, vimos el muestreo bola de nieve, en el cual ya selecciona a un grupo inicial de encuestados, puede ser al azar, no hay ningún problema, ¿ya? Y después, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos haciendo entrevistas a quienes, a los referidos que nos dan en este tipo de muestreo, ¿no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta, ¿ya? Que en nuestro diario vivir, ¿ya? Se efectúan este tipo de muestreos no probabilísticas con mucha frecuencia, dado que una de las principales, ya digámoslo así, particularidades de este tipo de muestreo no probabilístico son sus costos, ¿sí? Y su tiempo, son relativamente bajos. ¿Ya? Eso es algo muy favorable para que en las investigaciones aplicadas, ¿ya? Se los ejecute, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar ya a las técnicas probabilísticas de muestreo. Aquí sí ya empieza otro tipo de, digámoslo así, de procesos, ya, para cada una de estas técnicas, ¿sí? Recordar algo. Nosotros en este momento estamos identificando los tipos de muestra, ¿no? Cómo esas muestras las podemos seleccionar, ¿ya? Que si bien es cierto, ya va a tener una relación una vez que yo ya determino el tamaño de la muestra, pero eso lo vamos a ver más adelante. En este momento, lo único que estamos haciendo es cómo vamos a trabajar con cada una de estas muestras. Y de ahí nace el muestreo aleatorio simple. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, profesor. A ver, adelante, Benítez. Muestreo aleatorio simple. Cada elemento de la población tiene una probabilidad igual de ser elegido. Cada combinación de elementos de la muestra tiene igual oportunidad de ser seleccionada. Selección de la muestra. Asignar a cada elemento de la población un número, del 1 al n. Se puede hacer la selección por ánfora, números aleatorios. Se los elabora para que cada dígito ocurra con una probabilidad aproximadamente igual. No tienen un patrón de ocurrencia. Las tablas pueden variar en cuanto a la cantidad de dígitos de cada número aleatorio. Perfecto. Este tipo de muestreo, ¿ya? Uno de los más utilizados dentro de las investigaciones académicas, ¿sí? Dado que su selección va a estar de una forma muy aleatoria, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿ya? Yo puedo ya en una muestra definida, ¿ya? Comenzar a seleccionar ya de la población todos los elementos que van a estar dentro de esta muestra, ¿no? Y ahí ya se presenta este tipo de técnica, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos algunas formas como vamos eligiendo cada uno de los elementos de esta muestra que pueden ser de 1 hasta el n cantidad de elementos. Mediante ánforas, mediante números aleatorios, ¿sí? Y su patrón ya de ocurrencia no incide, dado que no es que yo ya lo estoy determinando como tal, cómo lo voy a sacar, ¿ya?
Entonces, tenemos que tener esas maneras técnicas de cómo vamos a ir seleccionando cada una de estas muestras aleatorias simples, ¿no? Muy bien. Profesor, un ¿Perdón? ejemplo. Un ejemplo, a ver, ¿ya? Tengo los alumnos, ¿ya? Voy a hacer un estudio, ¿ya? Acerca de el rendimiento de los estudiantes, ¿ya? De la Facultad de Ciencias Administrativas, ¿sí ven? ¿Y yo qué es lo que hago? Para eso ¿qué es lo que hago? Determino la población de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y en ese momento, bueno, después de ya haber calculado el tamaño de la muestra, ¿qué es lo que hago? Comienzo a seleccionarlos. ¿Ya? Podría ser por el número de matrícula, por ejemplo. ¿Ya? Aleatoriamente comienzo y los comienzo a sacar. ¿Sí? No los tengo identificados, no los conozco, no sé su etnia, no sé su color, no sé sus promedios, nada de eso, sino que los comienzo a seleccionar. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, cojo. Asumamos que me dieron 300 estudiantes. Después que los saco, listo. No me importa de qué carrera sean, no me importa lo que sea. Lo único que me interesa es que sean de la Facultad de Ciencias Administrativas. Ahí tienen la selección aleatoria simple. Por ejemplo, en Excel, como en los otros programas, ya hay diferentes formas de hacer esa selección. ¿Cómo se lo hace? Bueno, yo le pongo una secuencia, ¿ya? Puedo poner una escala ordinal, ¿sí? A cada uno de los códigos de las matrículas, ¿sí ven? ¿Y qué es lo que hago? Hago que el software me los elija aleatoriamente, la cantidad que yo deseo, ¿sí ven? Entonces, en ese momento, ellos me van a dar ya una cantidad que yo he solicitado, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la fórmula, ya sea población finita o infinita, me dice que necesito 300 estudiantes y me lo saca, pero me lo saca en función ya de la numeración ordinal que le he dado. ¿Por qué? Porque le doy una secuencia, ¿no? ¿Sí ven? Independientemente de quiénes sean, eso no me interesa. Ahí yo ya estoy ante una selección de muestreo aleatoria simple, ¿sí? ¿Sí estuvo claro con el ejemplo? ¿Un poco más? ¿O quieren otro tipo de caso? ¿Ahí? ¿Qué pasó? Otro tipo de caso. A ver. Otro tipo de caso. Muy bien. Quiero elegir, ¿ya? La cantidad de vehículos que pasan. Perdón, quiero elegir la cantidad. A ver, no. Sí, podría ser. Quiero elegir la cantidad de vehículos, ¿ya? Que utilizan un tipo de combustible en particular. O quiero identificar cuál es el tipo de combustible, ¿ya? Que se demanda normalmente en una gasolinera. ¿Ya? Pongámoslo así. Listo. Para esa gasolinera, ¿qué es lo que hago? Como es una población infinita, ok, y esto la calcularé, ya no importa, ¿ya? ¿Yo qué es lo que hago? Comienzo a identificar qué cosa por el número de facturación que se ha dado. Entonces, en ese momento tengo N cantidad de población, ¿sí ven? Que es por lo general que van. Entonces, con esa N cantidad de población, yo determino mi muestra. Ok, ahora yo tengo que seleccionar esa muestra. Ahí viene el muestreo aleatorio simple. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a tomar ya la muestra de la población, ya, yo comienzo a seleccionar por llegada de los carros, ¿sí ven? Independientemente del tipo de carro que sea y el tipo de combustible que estén haciendo. Entonces yo los comienzo a seleccionar. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Ya? Puedo indicar, bueno, voy a seleccionarlo durante un día o N cantidad de días, no importa. ¿Ya? Entonces yo los voy seleccionando hasta que completo la N cantidad muestral que me indicó la fórmula. ¿Sí se dieron cuenta? Ahí hay una selección aleatoria simple. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Eso. Muy bien. Lo importante es que ustedes sepan
cómo ustedes están seleccionando en este caso los elementos de la muestra. A eso es lo que se refiere con este tipo de muestreo probabilístico. ¿Sí ven? Pero aquí ya no va una conveniencia como el muestreo no probabilístico. Aquí ustedes ya lo tienen que hacer de una forma aleatoria, ¿no? ¿Sí? Donde ya interviene ya la parte cuantitativa. Ustedes tienen que aplicar eso. ¿Sí? Vean que no es en base a un experto, en base a un criterio ya de un juicio, ¿no? O no estoy seleccionándolos por un referido, ¿sí se dieron cuenta? O a mi conveniencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes van y seleccionan todo un día. ¿Sí vieron? Entonces, si ustedes fueran por su conveniencia, dicen, bueno, voy en la mañana porque hace menos sol. Y voy en la noche, ya, porque es más fresco, ¿sí ven? Entonces, ahí ya es por conveniencia. Entonces, ahí no hay ya algo aleatorio. Algo aleatorio es que tengo las 24 horas del día, cualquier día de la semana, y voy y ese día comienzo a seleccionar la cantidad de muestra que necesito para mi estudio. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Por qué? Porque estos tipos de muestreo ya comienzan a presentar otro tipo de diferencias en el momento de su selección. Y eso hace que se pueda utilizar los estimadores, ¿sí? O los estadísticos de prueba denominados, dado que ya no hay una incidencia por parte del investigador, en este caso el experto o quien quiera hacer el estudio. No hay esa, digámoslo así, esa conveniencia, esa particularidad. No, aquí no. Aquí yo ya determino cuánto es lo que necesito y en ese momento comienzo a seleccionar. ¿Estamos? Ahora, también se puede hacer muestreo aleatorio simple con información secundaria. Por ejemplo, ¿cómo? Yo tengo una serie de tiempo de N años, perdón, y quiero ver un comportamiento de consumo. Podría escoger los datos del INE, ¿ya? Y puedo identificar cómo el consumo va fluctuando en un año, pero tengo que identificar la cantidad de N años. Entonces, en ese momento selecciono años al azar. Igual, no hay ningún inconveniente. Vean cómo ustedes pueden hacer, tanto con información primaria como secundaria. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Y esa información que ustedes cogen tiene que ser oficial. ¿A qué me refiero esto? Debe de provenir de sitios que tengan un respaldo y más aún de instituciones públicas, ¿sí? Por ejemplo, por eso es que cuando yo les mando ver información, debe de ser de, por ejemplo, de entidades como el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comercio Exterior, Servicio de Rentas Internas, Aduana del Ecuador, Banco Central, ¿sí? Entre otros. Entonces, tenemos todas esas grandes ventajas que nos da que nuestras páginas públicas ya son de gran interés, ¿no? ¿Qué otra pregunta más tienen acerca de este muestreo? ¿Y por qué me demoro un poco explicando este tipo de muestreo en particular? Porque de aquí se derivan el resto. Ustedes se van a dar cuenta que tienen mucha similitud, ¿no? Pero van a existir ciertas particularidades, ¿ya? Que se van a dar. ¿Por qué? Porque los datos no son los mismos, son diferentes, ¿no? ¿Ya? Y ahí viene ya los diferentes tipos de ciencias, ¿no? Los diferentes tipos de estudios. No es lo mismo hacer una investigación económica que hacer una investigación médica o hacer una investigación contable, ¿sí ven? ¿Ya? O una investigación legal. Si ustedes se dieron cuenta, en este caso, la aplicación estadística, probabilística, se aplica a todo, ¿sí? Una vez un experto en leyes me indicaba cómo podríamos aplicar ya cierto tipo de coeficientes de error dentro de la jurisprudencia. Entonces nos pusimos a analizar y encontramos, pues, ¿no?, los fallos judiciales. Entonces analizábamos en cómo poder medir esos niveles de error y cómo eso tenía una marginalidad, ¿ya?, que después nos permitía sacar supuestos. Cuando hablo de supuestos ya viene un nivel un poquito más avanzado en las estadísticas, que son los contrafactuales,
¿ya? Por ejemplo, los contrafactuales son escenarios, ¿ya? Que se traen, ya se hace una retrospección y planteo escenarios que pudieron haberse dado. ¿Sí ven? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tengo N cantidad de familias ya con estudios, ¿sí? Superiores, pero podría ser que hago un estudio contrafactual de eso y que lo que hago que esas mismas familias, ¿cómo se las vería sin estudios superiores? ¿Sí ven? Entonces ahí tiene un impacto directamente en su consumo y si tiene un impacto en su consumo, es deducible que el consumo está directamente relacionado con el nivel de ingresos. ¿Sí ven? Entonces, a medida que se incrementa el consumo, es muy razonable que es porque el nivel de ingreso también aumenta. ¿Ya? Entonces, ahí les he puesto unos casos acerca de lo que es muestreo aleatorio simple y cómo tiene su impacto dentro de las investigaciones. Trato de ser un poco más explícito en esto para que en las investigaciones no solamente ustedes piensen, no probabilístico, no probabilístico, no. O sea, las investigaciones de alto impacto, ya, en su mayoría, vean, en su mayoría, ya, son probabilísticas, ¿no? Son bajo este tipo de muestreos. Con eso no quiero decir que las investigaciones no probabilísticas no haya también de alto impacto, sí hay, pero como les decía, o sea, es muy loable, muy recomendable que hacer de este tipo. ¿Ya? Profesor, entonces para hacer este tipo de muestreo se necesita datos estadísticos, eso se podría decir, ¿verdad? A ver, ¿qué es un dato estadístico? Por ejemplo, datos que haya sacado de una fuente oficial, por ejemplo, la INE, el Ministerio de Salud Pública, así. Ya, o sea, datos históricos, usted se refiere, ¿no? Exacto. O Ya. sea, si es que quiero determinar, por ejemplo, cuando digo las personas que hayan adquirido de manera ilegal los certificados del CONADE. Entonces, si es que lo quiero colocar, o sea, si es, por ejemplo, si lo coloco en este tipo de muestreo, voy a necesitar un dato estadístico, o sea, del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, para verificar quiénes son las personas con discapacidad que hayan importado vehículos. Ya, ok. Sí, está bien. Sí, está bien. A ver, pero, a ver, lo que nosotros necesitamos para hacer muestreo es información. ¿Sí? No olvidemos eso. Nosotros necesitamos información. Eso es lo que necesita usted para hacer muestreo y para hacer cualquier cosa. Ahora, la estadística, si bien es cierto, es una técnica. ¿Sí? Ya. Es una técnica que me permite hacer interpretaciones de los datos. ¿Ya? Por eso es que cuando usted ve en las páginas públicas que dicen estadísticas de la población, esas estadísticas de la población tienen un interés en particular y fueron ya con un propósito. Ahí ya he aplicado la técnica de la estadística, si se da cuenta, pero es sobre el dato. Por ejemplo, usted puede encontrar en el Banco Central las estadísticas del Producto Interno Bruto del Ecuador. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? A los datos le está aplicando un objetivo de interés. Usted también puede ir a la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INE, y puede pedir las estadísticas, por ejemplo, del consumo de los productos de la canasta básica, así se está dando cuenta. Entonces usted está analizando cosas. A eso se refiere con información estadística. O sea, usted ya tiene información con un propósito, ¿sí? ¿Sí? Pero, si su investigación, ¿qué es lo que va a necesitar? Ya puede ser que usted no tenga información estadística, usted solamente tiene información y eso tiene que analizarlo, tiene que revisarlo, tiene que pulirlo y en ese momento ya va a poder tener información estadística. ¿Sí ve? Entonces, hay que conocer bien qué es una información estadística y qué no es una información estadística, sino que solamente es información. Les pregunto a ustedes, todo lo que nosotros
leemos en los medios de comunicación, ¿es información estadística o no? No, profesor. Perfecto. No, correcto. No es. ¿Sí ven? Eso es información. De ahí, ¿qué es lo que hacen? En este caso, la metodología científica aplica la técnica estadística para qué? Para sacar esa información y extraer, sí. ¿Ya? Y lo que obtiene, eso sí va a ser información bajo un objetivo, un resultado. ¿Sí ven? A eso se le denomina información estadística. ¿Está claro? ¿Ya? Puede darse el caso que el muestreo no necesariamente yo lo obtenga de información estadística. ¿Por qué? Porque la información estadística, ¿qué es? ¿Información primaria o secundaria? Les pregunto. Secundaria, profe. Excelente, muy bien, Velázquez. Es información secundaria. Pero ¿cómo puedo obtener ya información estadística ya solamente de los datos? ¿Sí ven? Aplicando, ¿qué cosa? Ya todo lo que fueron las técnicas de investigación y las herramientas de investigación. En otras palabras, aplicando recolección de información primaria. Si se dieron cuenta, ahí tienen la razón de ser por qué existe ya la información primaria y la información secundaria y cómo las dos son relevantes en su momento. Preguntas. ¿No? Bueno, espero que... Profe, una pregunta. A ver, Diverly. Buenas tardes, profe. En cuanto, por ejemplo, el investigador es quien elige, bueno, el tipo de muestreo, y si coge aleatorio simple. Entonces, él sí puede coger entonces un aleatorio simple por conveniencia, o no puede escoger, o quién le elige los datos para aplicar el aleatorio simple. No sé si me entiende la pregunta. No te entiendo mucho la pregunta, pero me podrías, a ver, repetir, por favor. Sí, profe. Es que usted da un ejemplo, Néstor, usted puso un ejemplo de, tal vez de, Jocelyn. a lo que yo voy es, por ejemplo, que un investigador aplica el aleatorio simple. Entonces, dentro del aleatorio simple, es el investigador quien elige qué datos escoger, ¿verdad? O sea, tal vez, como usted puso usted algo de la gasolina, la factura, entonces, en el aleatorio simple él puede escoger tal vez las 10 primeras facturas y cosas así. ¿Sí Ah, me entiende? Entonces, si te diste eh, cuenta, ahí ya no, ya dejas la aleatoriedad. Por conveniencia lo está haciendo. Claro, sí. pero entonces, sí, ese era mi duda. Entonces, ¿cómo sería un aleatorio? Por eso, a ver, el ejemplo de la gasolinera. Quieren hacer un estudio, ¿ya? De el consumo de combustible en una gasolinera, por eso es que te dije. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Tienen que determinar su población, ¿está claro? Y tienen que buscar un N poblacional, ¿ya? ¿Cuál es su N poblacional? Ellos, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver la cantidad de clientes que han comprado combustible. Ese será su N poblacional. Pero obvio, es un N poblacional a lo mejor infinito. O puede ser finito. Ya, trabajémoslo como finito. Ellos lo evaluaron en un mes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos calculan. Calculan su N muestral. Hasta ahí sirvieron la información de las facturas. ¿Sí te diste cuenta? Para considerar eso como algo poblacional. Y en ese instante ellos tienen que ya seleccionar los elementos de la muestra. Pero ahí no es que ellos van a decir, a ver, no quiero ir a ver qué carros llegan, sino lo que hago es selecciono unas facturas de esas al azar. ¿Sí ven? Si los cogen al azar, algunas de esas facturas, ahí sí podría ser probabilístico. Digo, claro, correcto. Pero ahí ya viene otro tipo de proceso, o sea, otro tipo de selección, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero si es que yo solamente aplico este método, el muestreo aleatorio simple, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es salir y comenzar a identificar la N cantidad de carros que van a consumir combustible. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ustedes lo anotan. Ustedes seleccionan
¿ya? La cantidad de días que quieren, pero ustedes tienen que recolectar la información. Por eso es prudente que se haga durante todo el día. ¿Sí ven? Entonces, ustedes van anotando la cantidad de carros que llegan por día y cuánto es el consumo que tienen. Entonces, en ese momento se presenta el muestreo aleatorio simple, porque tú no has visto si que ese cliente es recurrente o no es recurrente. Tú no has visto si es que ese cliente consume más o menos combustible. ¿Sí ves? A eso se refiere con muestreo aleatorio simple. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tienen? Continúo. Se nos acaba el tiempo. Ya, a ver, esperen, déjenme. Es el momento de la asistencia. Ah, no, vamos, leamos un poquito más. A ver, creo que tengo algunas cosas más. Ahora, ya una vez que ya tenemos bien claro qué es el muestreo aleatorio simple, ¿ya? Vamos a verificar, ¿ya? Cierto tipo de particularidades que tienen, como las ventajas y desventajas. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profesor. Paredes, a ver, vamos Paredes. Esos son mis estudiantes, muy bien. Muestreo aleatorio simple. Ventajas. Es de fácil comprensión. Permite obtener estimados de las características de la población. Los resultados se pueden inferir a la población. Se garantiza que cada elemento de la población tenga oportunidad de ser seleccionada sin importar el tamaño de la muestra. Desventaja. No es sencillo obtener la lista completa de los miembros de la población. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta? ¿Ya? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de aplicar este método? Vean, al final, empecemos por lo negativo, ¿no? ¿Ya? El ejemplo de la gasolinera. A veces va a ser muy difícil poder identificar cuánto es el N poblacional, ¿no? Recuerden cómo llegan los vehículos a esos sitios. Y así es en general. Por ejemplo, si yo quiero ver los gustos o preferencias de las personas, ¿ya? Por a lo mejor un helado, ¿ya? Un helado a esta hora. Bueno, aunque hoy día no hizo sol como ayer, ¿no? ¿Ya? Podría hacer un estudio también de el clima en el Ecuador en esta época de pandemia. ¿Por qué ha cambiado? ¿No? ¿Sí se han dado cuenta? El efecto invernadero ha disminuido, producto de que también han bajado los niveles de contaminación ambiental, ¿no? Uno de esos es el dióxido de carbono que emiten los carros. Ha disminuido, ¿por qué? Porque hay ciertas restricciones. Entonces, todo eso tiene un impacto. Entonces, yo podría estar sacando ya un estudio acerca de eso, y eso sería probabilístico. Volviendo al tema de los carros, entonces, me es difícil tener siempre la población, ¿ya? Cuando hago estas cuestiones de la probabilidad. Pero lo importante es llegar casi a lo más ajustado posible, ¿no? Y que los datos que yo he recolectado sirvan para validar eso. Y eso lo vamos dando ya cuando aplicamos las técnicas y las herramientas de recolección de información. Bueno. ¿A qué se refiere con la desventaja? El ejemplo de la gasolinera. Les pregunto algo. Cuando yo les dije que tuve que determinar la población, ¿cuáles eran los limitantes de mi investigación? ¿Cuánto tiempo cogí? ¿Y qué es lo que cogí? Cogí la factura. Cogí la facturación, ya, por ejemplo, de un mes. ¿Sí ven? Entonces, esos que están ahí iban a ser mi población, porque tengo que establecer algún tipo de población, ya, referencial. ¿Sí ve que es un limitante? Porque lo idóneo sería tener toda la cantidad de clientes que van, ya, a la gasolinera. Pero ustedes saben la cantidad de clientes que han ido, ya, a una gasolinera, ¿o es imposible de cuantificar? Es imposible. ¿Por qué? Porque a la gasolinera van clientes recurrentes y clientes no recurrentes. Clientes internos y clientes externos. ¿Sí ven? Cuando hablo de clientes internos son los que están dentro de la ciudad. Cuando hablo de clientes externos son los que son de tránsito. Pueden ser de viaje, por algún motivo. Ellos vinieron, pero a lo mejor nunca más fueron. Asimismo, los estudios se hacen a nivel internacional. Vean. Imagínense los estudios de los clientes en una gasolinera en Estados Unidos. ¿Cómo se alquilan allá la cantidad de carros las personas que van a hacer turismo?
Si hay torres para alquilar vehículos, ¿sí ven? Y esos clientes a veces llegarán ese día, pero no volvieron más. ¿Sí ven cómo es difícil de cuantificar la población? Sí, esto es muy razonable. Pero ¿qué es lo que hago? Cojo algo que sea razonable. ¿Qué es lo que estoy cogiendo? Estoy cogiendo mi facturación, ¿no? En mi facturación, ¿qué está? Ya el número de matrícula de mi vehículo. Entonces, ahí ya tengo ya un marco referencial que es validado, que lo puedo validar y me va a servir. Entonces, de ahí aplico mi fórmula y obtengo mi n muestral. ¿Sí ven? Pero, claro, tiene su sesgo porque no es toda la población completa. Es como cuando hacen el censo del Ecuador. ¿Ustedes creen que en el censo del Ecuador también se va a poder coger a toda la población o no? No, profe. No, profe. Entonces ahí se acabaron de responder el por qué es una desventaja el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Entre las ventajas, ya, a ver, un ratito. Ya. Las ventajas tenemos ahí algunas, ya, muy importantes. Ya. Primero, la comprensión, así como he podido llegar a ustedes con cómo hice la selección y ustedes se dieron cuenta que hay transparencia, no hay alguna intencionalidad por parte del investigador. ¿Sí? Asimismo se presenta ya este tipo de proyectos cuando se quiere identificar la muestra, ¿no? Segundo punto, que ustedes van a poder utilizar todos los estadísticos de prueba. Vean eso. Entonces, van a poder hacer todo ese análisis que ustedes aprendieron en la parte estadística, lo que les gusta, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posicionamiento, los errores muestrales. Van a poder hacer regresiones con los datos, pueden hacer predicciones, en general, tantas cosas que sea. Pueden identificar si los datos tienen un comportamiento normal, si que tienen distribución normal esos datos o tienen algún otro tipo de distribución. Puede ser una exponencial, una Bernoulli, una Poisson, una uniforme, lo que sea ustedes pueden hacer con las herramientas estadísticas de tal forma que les dé un comportamiento. ¿Ya? ¿Sí ven? ¿Ya? Ahí tienen todo ese tipo de cosas con este tipo de muestreos probabilísticos. ¿Ya? ¿Ya? Otro punto, ya que los resultados sí voy a poderlos hacer inferir sobre esta población, ¿no? Cuando digo esto, que los resultados se pueden inferir sobre la población, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Podría repetir la pregunta? ¿A qué me refiero cuando yo digo, ya, que los resultados se van a poder, uno va a poder inferir con los resultados en la población? Puede ser que Podría, esos sean los más representativos de la población, No, los que haya elegido. no, cero. Ya. podría ser que interpretar lo que dicen dichos datos. No. Lo que, Eh, a ver, no sé, supongo que sacar una conclusión respecto a de los datos que tiene, de los establecidos. de la muestra, ¿no? De los datos que tiene, con los que está trabajando, podría sacar una. Huele a respuesta, huele a respuesta. Vamos, vamos. Ya está casi listo. Ya está casi listo, huele a respuesta. Vean, ¿a qué se refiere con inferir? Que los resultados, bueno, así casi como dijo su compañera acá, que estamos obteniendo aquí, los voy a poder aplicar a todo el estudio. Vámonos a otro caso. Podría ser, ya, yo de mi estudio a ver, y estoy haciendo un estudio para incrementar la productividad, ya, en esto que ya se va a acabar, en la productividad del cangrejo, ya, imagínense. Yo cojo una muestra, hago un estudio y indico y establezco que, bueno, aplicando una estrategia, aplicando una estrategia de segmentación, ya, si ven, una estrategia de segmentación, ¿ya? A este tipo de producción, ¿ya? Acuícola, ¿ya? Yo voy a tener mayores rendimientos financieros, ¿sí ven? Pero lo apliqué a la muestra. Así que me da
unos resultados robustos, que es lo que me indica que eso lo voy a poder aplicar a toda la población. ¿Sí se dieron cuenta? A eso se refiere con qué. Con que los resultados pueden inferir a la población, o sea, pueden incidir, o sea, van a tener el mismo impacto que tienen en la muestra, van a tener el mismo impacto en la población. Claro, obvio, con su respectivo margen de error. Porque ustedes saben que si la probabilidad no existiera, estamos hablando ya de un hecho real, ¿sí? Y eso dentro de la parte estadística no se puede contemplar. Siempre vamos a manejar los niveles de error. Obvio que tienen que ser mínimos. ¿Para qué? Para que su impacto sea positivo. ¿Sí? Bien. Y por último, la selección, como me indica ahí. La selección de cada uno de los elementos de esa población tiene las mismas posibilidades. O sea, todas esas personas que llegaron en los carros tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. ¿Sí se dieron cuenta? No ha variado. Lo mismo daba que ese cliente llegue en la mañana, en la tarde, en la noche. La probabilidad de que él sea seleccionado ya es la misma. ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Eso con las ventajas. A ver, vamos con la lista. Amendaño. Anchundia es el retirado, ¿no? Ok. Amendaño presente, tenía problemas Muy con el bien. micrófono. Vamos. Apolinario. Presente, profesor. Arevalo. Presente. Benítez. Presente. Bernita. Presente. Caicedo. Presente. Calderón. Presente. Iriguay. Presente. Joveña. Presente. Cueva. Presente. Flores. Presente. García. Presente. González. Majojo. Presente. Márquez. Presente. Mite. Presente. Molina. Presente. Novoa. Pacheco. Paredes. Presente. Pazmiño. Presente. Mi. Quintero. Quiroz. Presente. Rivera. Presente. Rocafuerte Dana. Presente. Rodríguez. Presente. Romero. Presente. Sánchez. Presente. Santillán. Silva. Presente. Sol. Ella escribió en el chat. Solórzano. Presente. Tuala. Presente. Tumbaco. Presente. Ushka. Velázquez. Presente. Muy bien. Entonces, Profesor, disculpe, Profesor. Santillán, es que se me fue el internet cuando usted estaba tomando la lista. Y no va igual, profe. a ver, apellido. Tuve problemas con el micrófono. Quinteros. Ya, ok, perfecto. Ya tiene su asistencia. ¿Quién más? Santillán. Santillán. Ok, ya lo puse. ¿Quién Y más? si no va, profesor. No. No va, profe. Sí, ya, ok. Esto- Gracias. Perfecto. Entonces están todos, ¿no? Sí. Ya. Listo. Tienen que estar pilas. ¿Por qué? Porque la asistencia se está subiendo clase a clase. Pueden ustedes revisar eso. ¿Ya? ¿Sí? Yo por eso ahora ya, como ya todos están registrados, ya están matriculados, ya no hay ningún inconveniente en subir las clases a clase. Ok. Tenemos ahí el muestreo aleatorio simple. Ya vimos las ventajas. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, ya los ejemplos que hemos dado en clase creo que han sido mucho mejores que esto, ¿no? Ya. Vamos a ver ahora lo que es el muestreo sistemático. Aquí ya se presenta ¿ya? Otro tipo de muestreo. A ver, vamos a alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante, Comeña.
Muestreo sistemático. La muestra es elegida desde alguna fuente que estén registrados los elementos. Marco muestral. El primer elemento es tomado al azar y los siguientes serán los que ocupen un 10º lugar en el marco muestral. Los elementos de la población pueden estar registrados de alguna forma. Al azar, lista alfabética en directorio telefónico, lista de clientes de tarjeta de crédito, facturas de acuerdo a fecha de venta. Perfecto. Entonces, aquí ya comienzan a presentarse cierta diferencia en la forma de elegir los elementos dentro del muestreo probabilístico, ¿sí? Viene la parte sistemática, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, aquí en el sistemático yo comienzo a evaluar procesos, pero tiene que existir una diferenciación, ¿ya? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ¿ya? Ustedes, ¿ya? Pueden identificar dentro de un área física diferentes tipos de segmentos de mercado, ¿ya? Asumamos, voy a hacer un inventario, ¿ya?, de un establecimiento, pero veo que ese establecimiento, ¿ya?, tiene diferentes tipos de categorías. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Ya? Pero yo no particularizo en el momento de hacer una segmentación, hacer una división, no. Yo, ¿qué es lo que hago? Comienzo a hacer, ya, el muestreo, pero ¿qué es lo que sí hago? Identifico cuáles son esas categorías. ¿Sí ven? Ya. Entonces, y cada una de esas categorías me van a mí a poder, me van a permitir ya poder obtener elementos de una forma aleatoria, pero diferenciada. ¿Sí se dieron cuenta? Ahí viene la parte sistemática. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, los bienes de plástico, de madera, de metal. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hago? A cada uno ya le doy un registro. Puede ser A, B o C. En ese mismo instante, ya, ¿yo qué es lo que hago? Aplico este tipo de fórmulas. ¿Ya? Si bien es cierto, yo tengo que hacer este tipo de selección, ¿ya?, que tendré que aplicar un poco de datos cuantitativos, ¿ya?, para lo que se refiere a este tipo de sistema. La fórmula, nosotros la vamos a ver en este momento. Está aquí, ¿ya? Aquí tengo cómo comienzo a seleccionar la muestra sistemática. Vean, ¿ya? ¿Qué es lo que hago sobre la muestra que ustedes ya han seleccionado? ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿a qué me refiero? Perdón, no es seleccionado, sino la muestra que ustedes ya han calculado, o sea, la cantidad muestral que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque ese es el marco muestral. Acuérdense, ustedes comienzan a hacer este tipo de selección. ¿Cómo? ¿Ya? Determinando este tipo de intervalo. Que va a ser, ¿qué cosa? ¿Ya? La muestra acá, ¿ya?, que va a ser igual al n, que es el n total, ¿sí?, de la muestra que ustedes ya están obteniendo. Escuchen, cuidado, se confunden. No estoy hablando del n poblacional, porque ustedes ya determinaron el n muestral, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ya? Ustedes lo dividen, ¿ya?, para las diferentes divisiones que se están presentando. ¿Sí? Sí, en este caso, como les dije, ¿cuántos tipos de, en este caso, de inventarios habían? Habían de plástico. 3. De madera, habían 3. Entonces, ese n, asumamos que el n son 30. Me salió en 30 en la cantidad de la muestra. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Lo dividen ya para el número de, en este caso... Para 3. Sí, en el número de registros de inventario que tenemos, ¿sí ven? Entonces ustedes ahí ya van a obtener qué cosa, cuál va a ser el inicio, ¿sí? Entonces, ¿y cómo hacer la selección de este k-ésimo elemento hasta completar los n elementos posibles? ¿Sí ven? ¿Cuándo se da esto? Cuando yo
tengo esas diferencias dentro de un inventario, ¿sí? O dentro de la obtención de una información. Aquí ya, como ustedes se están dando cuenta, prevalece la información de los datos, ¿sí ven? Pero igual, es probabilístico porque ustedes no están seleccionándolos con una intencionalidad, no. Aquí ya se les está presentando ya el escenario, ¿qué cosa? Que hay esas separaciones ya ahí implícitas. No es que el investigador las va a colocar, no, ya existen esas divisiones. Es como, por ejemplo, en otro tipo de ejemplo, puedo identificar, si yo llego a un concesionario automotriz, va a haber el inventario de vehículos y el inventario de repuestos, ¿sí ven? Entonces ahí yo tendría que dividir mi N de inventario dividido para 2. ¿Por qué? Porque los tengo que separar. ¿Sí ven? Y de ahí comienzo a seleccionar mis datos aplicando esta parte, ¿no? Esto con lo que es el muestreo sistemático. Ventajas y desventajas. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Yo, A profesor. ver, Romero, por favor. Muestreo sistemático, ventajas. Primero, no se exige el conocimiento de la composición del marco muestral. Segundo, no se requiere asignación de número o códigos a los elementos, sino su posición relativa. Tercero, es menos costoso por su rapidez. Desventaja. Pueden existir patrones ocultos en los datos que no sean detectados por el investigador y el conocer exactamente cuántos elementos integran el marco muestral puede dar mucho trabajo. Ya, ok. Bien. Hasta continuar, les voy a crear un foro. Quiero que me pongan un ejemplo aquí en el foro de muestreo. Vamos a hacer un ejemplo de muestreo. Ya. Aleatorio simple. Aleatorio simple. Profesor sistemático, no, todavía, porque no entiendo bien. Es que no entiendo bien. Ok. ¿Qué dijo? Solo sistemático. Listo. Ahí está. Este es el foro. ¿Qué foro toco? Foro 06, creo. Vamos a ver. No es el 5, creo que es el 5. Vamos a poner, entonces es el 5, vamos a poner el 5. Ya, vamos a... ¿Hasta qué hora? Hasta las 8, ¿no? ¿Hasta qué hora les dejo abierto el foro? A 22 Hasta horas. las 10, profe. Vean eso. Bueno, espero que los hagan bien, ¿no? Cuidado. Siempre. No, sí, para que no me quejo. Siempre hacen bien su trabajo. Le ponen mucho ímpetu, eso me agrada. No, es el foro 06. Sí. Ya. Entonces aquí les voy a poner el tema. Se tiene que poner un ejemplo de muestreo aleatorio. Simple. Ya, listo. Como ejemplo de muestreo aleatorio simple. Ya. Ustedes lo indican, bueno, es muestreo aleatorio simple, cómo lo aplicarían, ¿no? Cómo harían la selección. Y eso es lo que toca. Bien, el muestreo sistemático, vean que no exige el conocimiento de la composición del marco muestral. Bien, es cierto. ¿Ya? Ustedes pueden ir definiendo este tipo de cosas en base a lo que están encontrando. Por eso que les especificaba eso. No se requiere asignación de números o códigos a los elementos, sino a su posición relativa. A cómo los encontramos, ¿sí? No es que lo estoy identificando por una codificación ya como tal, ¿sí ven? A eso es lo que se refiere con esto, sino cómo están en particular cada uno de ellos. Por eso les decía, o sea, no es que yo comienzo a hacer una selección por cómo los tengo codificados, asumiendo el caso de un inventario, sino en este caso, ¿cómo lo hago? Ya, los comienzo a agruparlos, pero en su estado natural, no es porque
que yo lo quiera hacer así, ¿ya? Porque es que ya yo lo separo dentro de mi campo muestral, en ese momento ya tiende a ser ya otro tipo de muestreo. Ahí puede ser el muestreo a lo mejor por conglomerados, ¿sí? ¿Ya? O también el muestreo estratificado. Eso lo vamos a ver ya el día de mañana, ¿sí? En este caso no, ¿sí? ¿Por qué me dice que es menos costoso? Por su rapidez. ¿Ya? En el caso de los datos, ¿cómo los voy seleccionando? ¿Sí? ¿Ya? No los veo por ocurrencia en este caso, sino que ¿qué es lo que hago? Ya los datos están ahí y comienzo a tomar un levantamiento de información partiendo de, en este caso, la aplicación de la fórmula que me ha permitido diferenciarlos. Nada más. ¿Ven? Ya. Eso es lo único que hace. Ya. Con ese propósito, yo voy a poder, en este caso, sí que asumamos que tengo mayor cantidad de ítem en inventario y menor cantidad de ítem, a lo mejor en repuestos, ya poder coger de una forma equitativa, si se dan cuenta. Ahora, dentro de las desventajas pueden existir patrones ocultos en los datos que no sean detectados por el investigador, ¿sí? O sea, ¿cuál será un patrón oculto? El deterioro en particular, ¿ya? Porque les pregunto algo. Dentro del avalúo, y esto ustedes lo saben porque ya vieron, ustedes vieron contabilidad y contabilidad de costos, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, Sí, profesor. profesor. ¿Cuál es la diferencia entre el deterioro de un vehículo y el deterioro de un repuesto? Ahí los cogí. Para eso le dieron costos, ¿sí ven? No recuerdo bien, pero no sé si es que tiene que ver con la depreciación. Ya. Ok. ¿Cuál es, en este caso, la depreciación del uno y cuál es la depreciación del otro? A ver. La depreciación de un auto, creo que es 5 años. Ya. Y la depreciación de los repuestos. ¿O no se deprecian los repuestos? Profesor, puede ser que esté hablando piedra, no sé, pero puede ser que un repuesto se deteriore al momento en que es utilizado, mientras que el vehículo es depreciado desde el momento en que sale de una concesionaria, por ejemplo. Ya, ok. Recuerden algo, si que estoy hablando de un concesionario, los dos bienes ya son para la venta, ¿no? Si nos dimos cuenta, ya. Pero, ¿por qué cuando el carro no sale a la venta y transcurre un año, ya pierde el valor? ¿Sí se han dado cuenta? Pero en cambio el repuesto, ya, pasa el siguiente año y no pierde el valor, ¿o sí? Les pregunto. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Sí. ¿Vieron? Hay parte del principio del deterioro, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer esa evaluación. ¿Por qué? Porque el deterioro yo lo aplico dependiendo del valor neto de realización que yo tenga de mi bien. ¿Sí ven? Esa es una de las razones por las cuales que el vehículo, como el repuesto, aunque estén para la venta, ya ha transcurrido un año, el valor neto de realización del bien ya sé qué cosa cae. O sea, se aplica una devaluación. No es depreciación porque no ha tenido desgaste el carro, sino es una devaluación, ¿ya? En cambio, el repuesto como tal, como no pierde su BNR de mercado, entonces en ese momento se mantiene constante, ¿ya? Su precio. ¿Sí vieron? Esa es una de las razones por las cuales no hay este tipo de disminución en este tipo de bien. Ese tipo de análisis que les acabé de decir, que ustedes aprendieron en contabilidad, es a lo que se refiere con esto de patrones ocultos, ¿ya? En los datos. ¿Por qué? Porque el dato no me va a dar eso, ¿sí ven? Porque yo solamente comienzo a cuantificar la cantidad, la existencia.
y de ahí los multiplico por su precio. Pero, pero luego tengo que identificar qué está implícito ahí. ¿Sí ve? Bueno, eso es con esto de la parte de muestreo sistemático. ¿Ya? Vamos a profundizar un poco el día de mañana. ¿Ya? Y vamos a ver ya esto del estratificado. Ahora vamos a entrar a hacer la parte sincrónica del muestreo aleatorio simple. ¿Preguntas? ¿Quedó comprendido el muestreo sistemático? No. Muestreo sistemático no es muy complicado. Es solamente la aplicación de la forma. ¿Ya? Profe, igual mañana lo reforzamos, no se olvide. Muy bien, mañana vemos esos 3 muestreos. Ya, pero vayan revisando, ¿por qué? Porque ya huele a lección, un aroma. Para ese. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Chao, profe. Mañana, profe. Hasta mañana. Profesor, una consulta. Nosotros del grupo 8 nos podemos quedar un ratito con usted. Por supuesto, a ver, díganme. Si que no se quieren retirar el resto, no hay problema. A ver, díganme, consúltenme para poderles ayudar. Es sobre el PIB, profesor. Ya. Ya nosotros vamos por lo que es determinar nuestra población y muestra. Ya. Ya, está bien, perfecto. Dígame, ¿qué más? Ya, entonces nuestra población serían las empresas de carga internacional y, o sea, nuestra población serían esas empresas que ofrecen ese servicio. Y nuestra muestra en sí se especificaría en las que darían el servicio de transporte multimodal. Pero aquí en Ecuador todavía no hay una empresa que haga este servicio. Entonces, ¿qué servicio es? El servicio de transporte multimodal. Ya, ¿qué es lo que hace ese transporte multimodal? ¿Ya? Ofrece, o sea, el transporte en las 3 vías, aéreo, marítimo y terrestre. Ya, ¿por qué tú piensas que no se da? Según las investigaciones que hemos realizado anteriormente, hay algunos factores como que las políticas no están bien establecidas, no contamos con la infraestructura y cositas así. Ya, ahora, ¿Sabes qué? ahora el muestreo que tú quieras aplicar no es para identificar si existen negocios de este tipo. El muestreo tú lo aplicas para analizar la demanda, si es que hay demanda o no. ¿Sí me comprendes? En otras palabras, tú tienes que hacer, si que quieres aplicar esta técnica de muestreo, tú tienes que seleccionar quiénes van a ser los que te van a demandar ese servicio. ¿Para qué? Para que justifiquen, ¿ya?, que se haga ese tipo de negocio, ese tipo de emprendimiento, en lo que sea. Ahí tú aplicas el muestreo. ¿Está claro? Eso está direccionado hacia los consumidores de ese servicio. ¿Sí? Ahora, tú me dices que no hay mercado, entonces, perfecto, eso no hay ningún problema, pero hay personas que demandan servicio. A ellos, tú tienes que hacerles, ¿qué cosa? El levantamiento de información, que qué les parecería una empresa que te ofrezca este servicio multimodal. Si es así como tú me estás planteando. Entonces, pero ¿cómo tú determinas la muestra? Ya, en este caso, tú tienes que identificar ya una, digámoslo así, clientes potenciales que ya estén en el giro del negocio. Tú no puedes tener, o sea, ahí personas bajo un supuesto. ¿Sí ves? 1, 2. Si que tú quieres utilizar información secundaria, podrías hacer un análisis de qué cosa,
de las personas que han demandado servicio de transporte aéreo, marítimo y fluvial. A ver, aéreo, marítimo y terrestre. Ahí sí estoy en lo correcto. En ese momento, tú ves algún tipo de empresa que venda bienes o servicios que ha demandado los tres, él entra dentro de tu campo muestral. ¿Sí te das cuenta? ¿Para qué? Para que tú les puedas hacer esa oferta de servicios. También pueden estar personas que hayan necesitado un tipo de servicio, también entran, no hay ningún inconveniente. O sea, ya tú ya tendrás que hacer ese tipo de selección. ¿Sí? Y tienes ahí los datos. ¿Para qué? A ver, tú comienzas ahí a tener la información, ¿ya? Y tú ves cuánto es la cantidad que se ha ocupado de esos servicios logísticos, ¿ya? Acuérdate que estamos trabajando con datos secundarios. Si que tú trabajas con datos secundarios, ¿ok? Podemos analizar, ¿ya? De forma estadística que hay demanda de los tres servicios, ¿sí? Entonces, si hay demanda de estos servicios, porque hay muchos productos que se quedan, ¿ya? Y que no se exportan, porque a veces, a ver, puede que haya falta de espacio dentro de los buques marítimos, o porque los costos aéreos son muy altos, o porque las vías terrestres demoran mucho tiempo en llegar a su destino final, ¿sí ves? Entonces, tú ahí ya vas analizando diferentes tipos de situaciones, pero eso te lo da ya los datos secundarios que tú puedes obtener. O sea, puedes hacer el estudio de cualquiera de los dos índoles. Puedes, ya sea, si que tienes la N cantidad de población para que apliques la muestra, perfecto, ¿sí? Si que tienes los datos secundarios con la cantidad de servicios logísticos, ¿no? Ya, que han demandado durante un periodo fiscal determinado, perfecto, también tienes ahí información, ¿ya? Pero si utilizas la segunda opción de información secundaria, tendrás que avalarla por mínimo 2 expertos. Uno que sea ya del área de prestación de servicios logísticos y el otro que sea un consumidor, o sea, una empresa, una entrevista a un empresario, ¿ya? Que demande este tipo de servicios. ¿Para qué? Para que te diga los pros y los contras y con eso tú seas concluyente en el momento que obtengas los resultados y que plantees la respectiva conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hey? Entonces, en sí, ¿qué tipo de muestra vamos a utilizar? O sea, muestra no probabilística. Eso ustedes lo eligen, no lo elijo. Muestra no probabilística, ¿qué? A ver. El profesor es un guía. Quienes hacen el trabajo son ustedes. Con la información que han recibido en esta materia en particular, ustedes, ¿cómo saben qué tipo de muestreo aplicar? Les pregunto, ¿de qué va a depender? Hey. De cómo vamos a No, direccionar nuestra totalmente investigación. equivocada. Va a depender de la información que ya tienen. Y si es que ya tienen una información relevante, ustedes ahí identifican qué tipo de muestreo van a aplicar. ¿Sí ven? Si que tienen, como les indiqué, cualquiera de estas variables, ustedes pueden hacer cualquiera de los dos muestreos. Por eso es que ustedes tienen que analizar la información que tienen para que en ese momento ustedes planteen qué tipo de muestreo pueden hacer. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tienen? Profesor, respecto a lo que dijo de la entrevista, que son a 2 expertos, ¿era uno del área de? El uno es del área logística, así, o sea, uno relacionado a qué cosa, al giro del negocio que ustedes piensan implementar. Y el segundo ya es un consumidor de este tipo de servicio, o sea, un empresario. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tiene?
Profesor, entonces nosotros podíamos enviarle hasta donde tenemos para que nos revise el proyecto. Sí, pero como les digo, ustedes tienen que seleccionar el tipo de muestreo que van a aplicar, ¿ya? Ya, una vez que ya lo seleccionen, ¿ya? Y lo apliquen, ya me envían ya, con esa parte respectiva. Ahorita, ¿qué información me van a hacer? Van a querer que les revise. Hasta ahora tenemos lo que es el plan de investigación. ¿Ya? Sí, donde están los métodos de investigación, los métodos, las técnicas que vamos a utilizar en la investigación. Ya, entonces ahí ustedes ya tienen que ponerme qué tipo de muestreo van a utilizar y por qué van a utilizar ese tipo de muestreo. O sea, la parte metodológica me acaban de decir, ¿sí? Exacto, profesor. Entonces ahí indíquenme basado en qué y por qué van a utilizar ese tipo de muestreo. ¿Ya? Y antes que me lo envíen, ustedes deberían de seleccionar. Pero todo eso se va a basar en función de qué? De la información que tienen ya hasta este momento. ¿Por qué? Porque no pueden ponerse a hacer una investigación si no tienen la información relevante. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tienen que ver qué es lo que tienen para qué, para poder ahí aplicar el método, ya sea probabilístico o no probabilístico. Como ustedes se dieron cuenta, ya lo importante es ya el objetivo de la investigación, que se cumpla, ya. La metodología científica avala los dos métodos, ¿ya? Entonces, no tengan cuidado, pero revisen bien cuál es la información que ya han recolectado para aplicar eso. Y eso, las expertas son ustedes, porque ustedes son las que conocen desde todo el marco teórico de la investigación, ¿sí? Ok, profesor. Eso. Vamos, no importa que se equivoquen, porque lo estamos revisando. Por eso, antes que me lo envíen, ya me gusta más así estas reuniones que hacemos. Entonces ustedes me dicen, a ver, economista, seleccionamos este tipo de muestra por este motivo, porque tenemos tal y tal cosa. Entonces yo ahí les voy dando qué cosa, ya las directrices de cuál es el siguiente paso. Como lo que les acabé de decir ahora, que si que utilizan información secundaria, necesitan qué cosa, el respaldo de expertos. Obvio que si que también hacen un muestreo no probabilístico, también necesitarán el respaldo de estos dos expertos. ¿Sí ven? En todo caso, ya tienen que ir viendo a quiénes van a hacer esas dos entrevistas. ¿Está claro? Ya. Eso les va a servir de mucho. ¿Ya? Ok. Y comiencen ya a estructurar el diseño de la herramienta de recolección de información. ¿Ya? Para que no se demoren. Acuérdense que ya nos quedan 4 semanas nomás. ¿Sí? Ok. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Ok, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias.